Hola, bendiciones. Nuevamente tenemos la oportunidad de encontrarnos en este espacio y darle gracias al Señor por este nuevo día, por sus misericordias y su eterna bondad. El título de este aliento del cielo es Gozo en la adversidad. Y bueno, cualquiera de nosotros pudiera en este momento estar enfrentando una adversidad, una crisis o una situación de complejidad o de alguna manera en el camino, en el mañana podernos encontrar frente a una situación. Y la pregunta es, ¿cómo debo afrontar una situación adversa? ¿Cómo debo afrontar cuando viene una crisis? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a una injusticia, frente a una oposición, frente a un ataque? ¿Cuál tiene y puede ser mi actitud cuando estoy enfrentando una situación de la que simple y sencillamente no he sido partícipe, solo soy una víctima? Y quiero, para eso, el Señor me hablaba de un pasaje que nos va a ilustrar muchísimo cuál debe ser esa actitud y cómo es que nosotros vamos a salir de estas circunstancias. Y se encuentra en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23. Allí la Biblia habla del momento en el que los discípulos del Señor se enfrentaron a una situación absolutamente injusta. Fueron golpeados, fueron atacados y fueron enviados después de haber sido azotados a una cárcel. La injusticia era tal, ellos sencillamente habían hecho un milagro de parte del Señor en la vida de una persona. Y dice el texto de la siguiente manera: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió, dice, en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero dice aquí, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El común denominador de una persona que está viviendo una crisis como esa es quejarse, angustiarse, de pronto pedir y exigir que un abogado venga a defenderle sus derechos. Otros sencillamente se ensañan contra las personas, contra el mismísimo Dios, reprendiendo de pronto a la gente que los rodea porque consideran que están viviendo una adversidad de la que no han hecho parte. Pero yo veo a Pablo y a Silas aquí no en una actitud de ese tipo. Los veo llenos de gozo. Ellos estaban convencidos y seguros. De hecho, el mismo Señor Jesús les había dicho: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Ellos sabían que en el camino, cuando tú y yo caminamos en fe, vamos a tener oposición. El Señor sabía que nos íbamos a tener que enfrentar a adversidades y a crisis. Por eso lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a lo que hoy quiero invitarte es a que cambies de actitud. A que cambies de actitud si es que tienes una actitud de queja, a que cambies de actitud si es que tienes una actitud de autoconmiseración, vendiendo lástima a los demás, pretendiendo y procurando que el mismo Dios se apiade de ti porque te ve en la vulnerabilidad de la crisis. No, más bien levántate en fe. Haz como Pablo y Silas. Dice la Biblia que ellos cantaban salmos e himnos a Dios. Ellos adoraban, ellos exaltaban. Y esto es algo que en el mundo espiritual tiene una gran relevancia. Porque cuando, pudiendo quejarnos o debiendo quejarnos, nosotros alabamos y exaltamos a Dios, quiero que sepas, los milagros comienzan a ocurrir de una manera poderosa. Así que alaba a Dios si es que estás viviendo una crisis, si estás viviendo una injusticia, si estás viviendo el ataque, el señalamiento, la burla de los demás. Alaba y exalta el nombre del Señor, que Dios se va a encargar de hacer milagros a favor tuyo. Y dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Silas estaban en la noche cantando salmos e himnos, dice que los presos los oían, que otros oigan que tú celebras la victoria de Dios antes de que ella sea una realidad. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se le abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un de repente.
Cuando tú alabas a Dios, sucederá lo mismo que sucedió allí en esa cárcel. En la cárcel, dice, de más adentro, ellos cantaron y exaltaron el nombre del Señor y de repente hubo un terremoto que sacudió aquella cárcel. Cuando tú alabes a Dios, cuando tú exaltes a Dios, cuando tú le digas, Señor, yo sé que tú tienes el control, cuando no le permitas a tu alma la queja ni el señalamiento, cuando más bien te inclines a Dios, cuando tú te rindas a Él, entonces Él enviará esos de repentes que hará que las puertas de la cárcel se abran, que las cadenas se rompan y que los milagros sucedan. Tanto fue que dice la Escritura que en la medianoche, en la amanecida de aquel día, el carcelero, al ver lo que había sucedido, se llenó de angustia porque le iban a pedir cuentas de esos dos particularmente. Pero no, ellos estaban allí. Ellos estaban en las manos de Dios. Y dice la Biblia que fue tan impactante lo que ocurrió en la vida de ese carcelero que se entregó a Cristo a causa del testimonio de Pablo y de Silas. Hoy quiero invitarte a que hagas lo mismo. Ese carcelero terminó llevándolos, honrándolos, bendiciéndolos, y al final, dice la Biblia en el versículo 35, cuando ya fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Porque cuando tú haces lo que Dios te ha pedido, entonces Dios ordenará desde el cielo que se muevan todos y cada uno de sus hilos de bendición para que se abran para ti las puertas. Así que hoy quiero invitarte a que hagas eso, a que simple y sencillamente le digas a Dios, Señor, yo creo en ti y tú vas a hacer que en mi injusticia, que en el ataque, que en el señalamiento, que en el dolor, que en la enfermedad, que en la adversidad, un milagro de repente ocurra y que entonces tu nombre sea glorificado. Así que confía, Dios no te ha dejado ni te dejará. Él cuida de ti. Yo soy Elio Galvis, esto es Semilla de Vida. Recuerda acompañarnos en nuestras redes sociales. Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos creciendo gracias a la bendición de Dios y a personas como tú. Acompáñanos también en nuestra página web, nuestro sitio web, que es www.semilladevida.org. Allí vamos a tener la oportunidad de estar mucho más cerca y podernos conocer mejor. El Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bendiciones para ti.